Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Ahora me encuentro hoy reunido con el señor Antoni Torrent, que es el gerente del balneario de Caldas d'Estrac, en la zona maresma de Barcelona. Un lugar muy reconocido, muy visitado, tanto por los habitantes, la población de aquí de Caldas d'Estrac, como de toda la zona del Maresma, porque es un lugar desde tiempos muy antiguos de aguas medicinales. Y es el espacio que le da también su nombre al pueblo, Caldas d'Estrac. Bueno, pues muchas gracias por atenderme hoy. Si me permites, una de las primeras votaciones post-Franco se votó aquí cómo se quería llamar el pueblo, porque es muy conocido por Caldetes. Caldetas, exacto. Pues son los dos nombres, es Caldas d'Estrac, Caldetas. Exacto, sí. Tiene la característica este pueblo de tener dos nombres, lo cual a veces lía un poco. Bastante. Las personas pueden pensar que son dos lugares diferentes cuando estamos hablando del mismo lugar, ¿no? Caldas d'Estrac, Caldetas, en la zona maresma de Barcelona. De hecho, lo que me gustaría para empezar esta entrevista es que me hablaras un poco de la historia de este espacio, la historia de este lugar. Caldetas o Caldas d'Estrac es un municipio de la provincia de Barcelona, comarca de El Maresme, en la comunidad autónoma de Cataluña, España. Sus inicios se remontan al siglo XIII, levantado alrededor de un antiguo hospital y de una iglesia. El emplazamiento de una fuente de aguas termales dio el nombre al municipio. Importantes poetas y escritores catalanes como Apel les Mestres, Joan Maragall, Jacinto Verdaguer o Josep Palau y Fabre vivieron en el municipio. Estas aguas medicinales y cómo posteriormente se erige el balneario, ¿no? Aquí, acuérdate que siempre se mezclan las leyendas con la realidad, ¿no? Originalmente no estaba aquí el balneario, sino que la fuente está al lado de la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Ajá. Pero anteriormente estaba... O sea, el agua viene desde la ermita. Sí. O sea, el agua empezó a fluir o fue descubierta, según la leyenda, en la zona de la ermita. Sí. Sí. Ahí es donde empezó a surgir esta agua caliente. Originalmente el espacio donde se iba a tomar el agua al aire libre era en otro lugar, al otro lado, que luego pusieron el cementerio y la desplazaron para aquí. Hicieron como una especie de piscinita. No lo sé explicar, no hemos encontrado nada que nos dé información. O sea, ¿de qué época estamos hablando? 1600. 1600. Pero vamos a hacer un pequeño fragmento. En un momento determinado, el rey Jaume II, el conquistador, tenía por costumbre viajar por todo su territorio y separó, en el principios del XIV, separó aquí a pernoctar. Existe un documento firmado en Caldes en 1312 por el rey Jaime II, donde consta que el monarca acudió a esta población para curarse. Y se le comentó que había agua caliente, este rey bajó, debía tener algún tipo de dolencia en los pies o lo que fuese, y al día siguiente se encontró mucho mejor, dando fe de que esta agua era curativa. Entonces hay una cierta historia en que este rey era muy amigo del arzobispado de Barcelona, que estaba muy conectado con la Universidad de Montpellier. Estaba prohibido hacer, eso de abrir el cuerpo para mirar las vísceras. Disecciones humanas. Pero en la Universidad de Montpellier, el departamento de medicina, digámoslo de esta forma ahora, ya hacía de escondidas eso a sabiendas del arzobispado. Entonces, la orden de los hospitales... De hecho, la prohibición de las disecciones médicas era por razones religiosas. Sí.
Se consideraba, Igual que no se podía lavar la gente. se consideraba el cuerpo humano como que era sagrado, Sí, una creación de Dios sagrada que no puedes tú abrirlo y hurgar a ver qué hay dentro. y bañarse o cosas por el estilo una vez al año, como mucho. La tradición de irse a bañar y sanearse es más musulmana. Utilizaban las aguas de una forma frecuente, no sé si habéis visto, bastante, el médico, que es un europeo que va a Oriente Medio y ahí pues empiezan a contar y ahí hacen ya sus disecciones y sus... Bueno, esta orden vino aquí, quería hacer una construcción. Desde la universidad. Sí, la orden hospitalaria. Vale. Una construcción. Y vinieron por las cosas que estaba diciendo el rey, o sea, un poco les llega la información de que, Sí, a través del arzobispo. de que aquí... Estamos hablando de finales del siglo XIV, ¿eh? Y entonces, por la circunstancia que sea, esto no ocurre. No se construye ningún monasterio, no se construye nada de eso. Solo esta orden, quien se quedó aquí como orden hospitalaria, hizo una especie de, digamos, de edificio donde todos los enfermos iban ahí. O sea, era con una higiene fatal. Jaume II, el rey, no solo empezó a creer en esas aguas, sino que se hizo la torre del rey, aquí en el carrer Major, para llevar a su esposa a tomar esas aguas. Y esa esposa estaba, creo ya recordar, con peste avanzada. Incluso se hizo llevar agua de esta termal, medicinal, a Barcelona con carretas. Todo lo que sea fuera del entorno del agua termal no es viable. Pierde su ionización, pierde su radiactividad positiva. O sea, en el transporte, Sí. pierden las cualidades. Todas las cualidades. De hecho, si una persona se lleva una botella de agua de aquí, pues un día más en su casa para hacer sus tés o su... Pero sí... más de medio kilómetro del entorno no tiene la eficacia, pierde todo lo que es la mineralización, todas las cargas químicas que pueda tener, etc. En Barcelona, bueno, aquí en este momento, Jaume II da la independencia a este pueblo, o sea, lo saca del dominio noble del Castell de Mata y se convierte en un pueblo, se convierte en Barcelona, eso es Barcelona. Durante más de 200 años. La carretera de Barcelona es un pueblo de Barcelona. O sea, de la jurisdicción de Barcelona. O sea, diríamos también que es uno de los primeros pueblos donde se origina la estructura civil y se estructura el poder, digamos, desde un punto de vista de un alcalde y unos regidores, etcétera, 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 igual como estaba en Barcelona. Claro. Entonces, estas aguas, ahora haremos un poquito de paro en la historia y iremos a la leyenda. La leyenda nos dice que un esclavo, perdón, de los sarracenos les habló del agua a sus propietarios, que eran en Caldes d'Estrac, y tenía una hija que estaba enferma y la trajeron aquí. Es la Torre de los Encantats. ¿Por qué Encantats? La de aquí del Parc Montañés. Sí. ¿Por qué los Encantats? Porque como no se podía ver ninguna mujer, una escolta iba con sus farolillos y decían que era la Torre de los Encantados, que había gente encantada allá. Porque iban ahí con las luces. Sí, y venían aquí y se bañaba la hija. Aquí. Leyenda. La otra leyenda es que estos sarracenos que tantas incursiones habían hecho en esta costa, una señora que se llamaba Pi se salvó a la Virgen de que se la llevara. Solo perdió un dedo, que es la figura de la Virgen del Rey. Sí. Que cuando aparece esta figura es cuando brota el agua. ¿O es diferente? No te lo puedo afirmar. Son leyendas diferentes. Son una leyenda. Porque para los sarracenos de venir aquí el siglo finales del XV, principios del XVI, hace más de 100 años que está buena conocida. ¿Qué ocurre? Que esa señora Pi esconde esta Virgen.
Fíjate que en todos los balnearios de España siempre hay una virgen negra. Esta también es negra, como la de Montserrat. La razón no lo sé, vayas a Zaragoza, vayas donde vayas, siempre hay una virgen oscura. Siempre, no sé muy bien. Quizás el origen de estas imágenes se explica como la adopción por parte del culto popular cristiano en sus primeros siglos de elementos iconográficos y atributos de antiguas deidades femeninas de la fertilidad, cuyos rostros se realizaban en marfil y cuyo culto estaba extendido por todo el Imperio Romano tardío, tales como Isis, Cibeles y Artemisa. La que apareció aquí también era negra. Sí, eso. ¿Y qué ocurrió con esta virgen? Que al protegerla del infiel, le dio poderes de sanación a la señora Pi. Esa señora trataba a los navegantes, trataba a gente del ejército, a los peones que tenía aquí, y se le dio era curativa gracias a la Virgen. Se le dio estos poderes. Leyenda, ¿eh? Leyenda. Ya nos vamos haciendo un salto cualitativo al siglo XVIII, finales, principios del XIX, 1818, se funda este edificio. Este edificio se funda como lugar de ir a tomar las aguas. ¿Quién toma la decisión? ¿El alcalde? No. Ahora no me saldrá el nombre, me sabe muy mal, ¿eh? Pero es un hombre apotentado de Barcelona. No me hagas un noble o algo así. Un noble, sí. Que hace... Pero no construye eso. Alguien que conocía bien las aguas. Sí, pero no construye este edificio. Este edificio lo construye el pueblo. Ajá. Acabas de trabajar y vas a... Por eso los aldeanos tienen la potestad de bañarse gratuitamente en estas termas. Piscina, tomar Desde sus inicios ha sido así. Desde sus inicios ha sido así. En la guerra también se utilizó la civil para que los republicanos no expropiesen la propiedad porque era del pueblo. Entonces se montó una especie de junta del pueblo, que era el que representaba a los propietarios de todo el pueblo. Claro, el ejército republicano no pudo, ya era del pueblo, por tanto no tenía que expropiarla, como hizo con otras iglesias y otros patrimonios, porque estaba. Entonces, ya de alguna forma esto va cogiendo forma sin legislación, sin control ni sin nada. Ahora bien, en el 1880 la reina Isabel II sí empieza a interesarse por los balnearios, las aguas termales que sanan en España, y enumera los que tienen la potestad de hacerse llamar balnearios termales. Uno de ellos es Caldas d'Estrac. En Cataluña es el único. Por lo tanto, la reina Isabel da forma y coherencia a lo que es ir a tomar las aguas e incluso ya indica que los 3 meses de tomar las aguas... O sea, ahí se crea una especie de legislación de las aguas termales, de los espacios con aguas termales. Y lo valida Isabel II. Con un médico. Tiene que haber un médico. Y este médico lo llevaban por decreto el propio Ministerio de Salud de este reinado. O sea, aquí había un médico que se le tenía que pagar al ayuntamiento su alimentación, y durante esos 3 o 4 meses que la gente se despertaba o se movía, venía a tomar las aguas aquí, siempre con potestad. Pero aquí empiezan los estudios del agua. Empiezan los estudios, el control, la química, etc. Y todo un conjunto de cosas que le han dado. El principal valor de esta agua pasa muy desapercibido en el pueblo, la desprecian, porque es a 38 grados. Y claro, todas las otras aguas 70, 60, etcétera, ¿no? O sea, esta agua tiene 38 grados de manera natural. Sale del suelo a 38 y directamente viene al balneario, sin tocarla, ni manipularla, y constantemente. Por tanto, aguanta todas las propiedades químicas y físicas. Las físicas, la mineralización, que es el conjunto de muchísimos lugares donde se tome agua,
pero la química no. O sea, la composición química de esta agua, los radiones, los iones, su efecto químico sobre el cuerpo natural, no se enfría, no se calienta, por lo tanto es natural. Eso significa que tiene mucho más poder curativo, mucho más poder curativo. Porque no hace falta ni calentarla ni El enfriarla. agua termal natural de Caldes d'Estrac con una temperatura de 38 grados posee propiedades terapéuticas para la piel, el cuerpo y las articulaciones. Y constantemente fluye, o sea, no se recicla aquí el agua. Y eso también es muy importante para el usuario, que lo quiere valorar así. ¿Cuánta gente confunde esto con un spa? Pensando que aquí hay lujo, pensando, no, estamos en un edificio de 200 años, lo hemos adaptado lo mejor que hemos podido, pero nosotros no hemos perdido el privilegio de tener un agua única. Es difícil de encontrar. Mira, en Brasil puedes encontrar agua que surja, emerja 38 veces. ¿Se ha estudiado el recorrido que hace el agua? ¿Dónde tiene su origen? 2.800 metros de profundidad, tectónica. Es tectónica, no es pluvial, con una antigüedad del carbono de 1000 años. Carbono, o sea, el agua que tú te bañas aquí tiene una antigüedad muy nitrogenada de 1000 años, muy pura. Y nitrogenada porque ves cuando va cayendo el chorro que va haciendo como es el nitrógeno que se va desprendiendo de la composición del agua. Sí, es una de las preguntas que tenía era ¿qué estudios científicos avalan estas Luego van avanzando los estudios, o sea, otros médicos hacen todo, en la web puedes verlo, todas las propiedades que tiene el agua para lo que va bien y para lo que no va bien, para lo que no es recomendable. Yo no me lo sé de memoria, pero cualquier oyente puede ir a la web del balneario y ahí verá los estudios y el análisis hecho en el laboratorio de Madrid en 1955, donde da valor a los cátodos, a los iones, a la radioactividad de esta agua en positivo, no radioactividad de bomba nuclear, y para todas estas aguas, reuma, artrosis, respirarla ya en sí es buena para el pulmón. Hemos añadido esto que es la cueva de sal, que es sal terrestre. Es otra forma también peculiar en el norte de Europa, viendo que los mineros que trabajaban en las minas de sal fumaban, tenían vicios, pero chico, no tenían ningún problema ni en respirar ni en los pulmones. Y eso eran las horas. No se veía muy correcto, pero si un fumador se monta una pared de sal en su casa, de pronto se está protegiendo del daño del tabaco. Sí, con el tiempo. Pero claro, acuérdate que trabajaban 12 horas en la mina de sal. O sea, estaban constantemente respirando. O sea, si es un señor que trabaja allí con la sal. Con la sal, sí. Te estará protegiendo. Es como si anula el otro efecto. Sí. Es muy antioxidante, sobre todo para la sangre. Al respirar esta sal, que por cierto, no la han encendido. Los templarios tenían 11 lugares donde se iban a aprovisionar, a descansar y reparar los barcos. Uno de ellos es Caldenas. De hecho, salió un artículo en Historia y Ciencia que se hablaba del balneario termal, el balneario templario. Era este. Pero esto queda mucho por averiguar. Porque no se sabe, como signo templario solo hay uno en la iglesia. Iglesia que fue destrozada por los republicanos, haciéndose servir como refugio, como lugar de aprovisionamiento, etc. Pero tiene esta marca templaria. Sí. ¿Está visible? Sí, en la fuente, también. Y los templarios se bañaban en las aguas, o sea, ellos también... Ya no sabemos tanto, pero se supone que la consideraban como agua sagrada, bendita o algo así. Pero de todas formas venían a reposar aquí, a descansar.
A pesar de que la relación entre los templarios y Caldes d'Estrac no está documentada oficialmente, las pistas que señala el periodista Jesús Ávila Granados plantean una conexión fascinante. Una es la vinculación de Caldes d'Estrac con el culto a las aguas minero-medicinales, una práctica que, según Ávila, los templarios heredaron de los antiguos druidas celtas. Además, los templarios, con su interés por controlar puntos clave de comercio y transporte marítimo, habrían sido conscientes de ese puerto natural para sus operaciones. Ávila señala la posible presencia de un símbolo templario en la fachada este de la iglesia de Caldes d'Estrac, donde hay grabado un rostro que recuerda mucho los que se pueden encontrar en la iglesia templaria de Santa María la Blanca, en Palencia. Estos grabados eran comunes en lugares templarios. Para que veas, ellos patentaron en Suecia y en Estonia una máquina. Eso te lo puedes poner en tu baño. Ese tema de la antioxidación también ayudará mucho en lo que es el proceso físico del envejecimiento, a ralentizarlo, ¿no? Y el agua. El agua da unas cualidades de la piel, sedoso, precioso. Bueno, esto digamos es todo lo que... Pero luego también tenemos la parte, digamos... mística, ¿no? Mística de todo esto. Explícanoslo. Mira, Que quería preguntarte, sé que hay la leyenda de la Virgen esta que aparece. sí, ahora vamos a saltarnos todo esto. Las leyendas, la historia, la composición de la... Ahora vamos a otro nivel. Sabemos, porque asimismo un servidor lo ha estudiado, que la energía que existe aquí en el entorno del balneario, donde tú estabas sentado, por o afuera, tiene tanto poder energético como la propia montaña de Montserrat. Tranquiliza, te encuentras bien de mente, no te agobias. Y eso que hay mucha gente interesada. Tiene un efecto literalmente balsámico. Sí. O sea, La energía que sale de este entorno es absolutamente posible. ¿Esto se ha estudiado alguna Sí, vez? sí. En Girona hay una empresa que estudia las capacidades energéticas que está más, digamos, por el estudio de casas encantadas, de casas con algún tipo de visiones nocturnas. Bueno, el último fue un gran grito en la historia de la empresa. Había unas casas construidas en un pueblo de Girona que estaban enterradas, estaban construidas encima de un cementerio. Pero no era un cementerio cualquiera, era el cementerio de soldados y soldados enterrados debajo. Por la noche pues tenían unas angustias y tenían unos sudores. Bueno, pues se hizo todo el estudio, se taladró y se encontró. O sea, no se conocía. No, porque eran republicanos muertos y enterrados. Y nadie, igual que de las cunetas. Y ahí. Montón de cadáveres y todo empezó por buscar qué pasaba en esta casa, la energía, y era negativa. Y esta empresa hizo Es de Girona, sí, y esta empresa hizo esta medición. La puedes contratar también. Y entonces ellos vinieron a estudiar la energía, digamos, que Sí, emana del espacio. Con sus estratos, etcétera. Sí que me gustaría hablar con ellos de cómo trabajan y... Mira, salieron en Milenio. Hace nada, 8 meses, salieron en Milenio. Entonces podemos decir que los... ¿Sabes? Milenio me refiero al programa este. Los vecinos de alrededor... No están tan afectados. O sea, hay que estar en el balneario para sentir la capacidad. No, yo estaba hablando de que no les afectaban los edificios del entorno porque la zanja de los muertos estaba encima de la casa, uno encima de otro.
a unos 15 metros de profundidad. No, me refería al balneario. Aquí no. A que si el balneario... Vale, las personas... El ayuntamiento puede estar influenciado, parte de este edificio. O sea, los vecinos que están aquí muy cerca... Sí, en cambio aquí enfrente ya no, porque hay una riera que rompe la energía, porque hay riera y hay... O sea, los edificios que quedan en la línea, sí, justo enfrente del pueden balneario... tener más débil, pero pueden tener esta. Ya nos podemos saltar, o sea, el gran exorcista catalán, que es diu Verdaguer. Sí, no lo conocí mucho. Es muy bueno, el hijo. Sabemos que después de un exorcismo iba a Caldetas a tomar el agua. Era el único lugar donde le daba paz y le daba limpieza mental. No nos olvidemos que no era tampoco banal con Carlomagno. Entre el territorio controlado por Carlomagno, el Rosellón y todo eso, con Caldetas. O sea, la historia de Caldetas es una historia bien típica, porque, de hecho... Atípica. Atípica. Porque Caldetas era de Arenys de Munt. Quien separa el municipio de Caldetas es Jaume II. De hecho, te quería preguntar sobre eso porque Caldetas tiene fama de ser un lugar como de reunión de la burguesía catalana. Sí, ahora ya nos vamos a principios del siglo XIX. ¿eh? ¿Y eso es debido al balneario? No, también es por otra esto es por el tren. Por el casino y las amantes. Vale. Por temas más sociales. Todo el paseo de los ingleses, en la guerra civil, vinieron las embajadas. Le dieron glamour. Muchos negreros. ¿Por qué se instalaron aquí las embajadas? Franco lo proclamó como lugar no bombardeable. ¿El por qué? No sé. No te lo sabía decir, no he estudiado tanto, porque te estoy hablando de oídas, no de estudio. ¿Y qué ocurre? Pues que muchos indianos también construyeron su casa aquí. Es al revés. Lo traen de Cuba en la vía estrecha y lo ponen aquí. Y claro, la burguesía puso mucho dinero. El Gibert, que te digo, creo que tenía el 40% de ferrocarriles catalanes. Y bueno, montan la primera línea de tren, Barcelona, Caldetas, pero después lo prolongan hasta Arenys de Mar, donde había los astilleros. O sea, de Barcelona finalizaba la línea en Caldetas. Sí, pero luego la prolongan, haciendo el hueco de aquel puente, en aquel túnel que ves allá, porque había los astilleros. Y los astilleros de Arenys de Mar construían barcos para el rey Felipe. Y en Arenys de Mar se monta la escuela náutica. Y en Arenys de Mar ya se había construido de los famosos buques de piracas que doblaban. La misma copia se hacía en Arenys y en otro astillero. Entonces los ingleses, cuando veían al bucanero que se iba, no sé, de Guinea, en el Negrero, hasta Venezuela, lo perseguían. Pero en cambio el segundo, que llevaba a los negros, iba por otro sitio, que se construyó en Arenys de Mar en absoluto secreto. Los nombres, me fallan los nombres, pero es verídico lo que estoy. Mira, hay una película, Libertad, que hay unos negros que se rebelan dentro del barco. Pues este barco, Libertad, era de Arenys de Mar, en Libertad. O sea que es histórica la historia. Sí, es histórica. Mira. Los nombres no recuerdo. Bueno, famoso director de cine de hoy en día. Lo puedo buscar y lo pondré en la Libertad. Allá, en el momento actual, sí. Una persona que tenga interés en visitar el balneario, en poder disfrutar de sus aguas, por un lado se puede venir un día a pasar una tarde de manera esporádica, pero también quiero saber qué beneficios puede recibir en su salud. Un tratamiento de días o de un día. De un día tiene un efecto inmediato en cuanto al tema no de tristeza, no de depresión.
sea, como que ya te va a subir un poquito el ánimo, te vas a encontrar Te más vendrá hambre. Saldrás con hambre, comerás. Se te habrá renovado la agua corporal de tu cuerpo. Si es cada 21 días que la renovamos al 100%, y esto, a nivel de autohidratación, osmosis, hace una osmosis. Tú sudas dentro de la piscina y absorbes agua de la piscina. Estás renovando tu agua, no de forma natural, sino forzada con esta agua. Una dolencia artrítica, pues también vas a notar cierto alivio. Pero un día es una experiencia más bien de bienestar que de salud. Salud ya son tratamientos. En Roma eran 22 días, y creo. Aquí, por cuestiones del inserso y Europa en general, han pasado a 11. 11 días, que son 10 días de tratamiento, 11 de estancia en un hotel. 11 días seguidos. Sí. Es como para hacer un tratamiento. Aunque podríamos decir que lo ideal sería hacer 22 días. 22 días, sí. O sea, tomarse una... Para que el cuerpo le des la vuelta, 22 días. ¿Y el tratamiento sería todo el día en el balneario o una hora al día en el balneario? No. Una hora al día en el Tú balneario. vendrías aquí y estarías un par de horas por la mañana haciendo lo que el doctor te haya indicado. Porque traerás tu informe, traerás todo tu historial médico, irás a comer, irás a dormir, irás a descansar y luego volverás a otros tratamientos ya casi sin agua. Barros, masajes, otras cosas que duchas escocesas que ¿Todo eso lo haces aquí también? Sí, todo eso. Vale, tratamiento con barro, Sí. masajes terapéuticos. Un tratamiento también es estar aquí en la sala esta de sal, ¿no? Sí, eso es un tratamiento que casi siempre nosotros, más veces que menos, la regalamos. Porque es cerrar el círculo. Esos 20 o 25 minutos aquí, obviamente con la sal, es cerrar el círculo. O sea, una ñoña de bienestar te viene, cierras los ojos y te descansas. Es más, te pasan unos 20 o media hora y tu cerebro, pues de alguna forma u otra, está interactuando celularmente. Esos son estudios. O sea, que se ha hecho se ha puesto esto y se ha estudiado. Con electrodos y esas Se ha cosas. estudiado el efecto, en este caso era yo, el personaje, y se ha estudiado y sí, realmente respirar estresado, después de todo el periodo de balneario que hice, el masaje, la reflexoterapia, la ducha escocesa, la piscina, el vaporario. O sea, yo hice un tratamiento de un día para experimentarlo yo, para saber qué debo explicar y cómo debo explicar. Y acuérdate, el palo del pajar es la piscina. Pero la piscina es lo más importante porque se sumerge todo el cuerpo. Ahí dentro ya has estado tú. Sí, ¿Sabes? lo conozco bien y como una anécdota te diré que mi hijo, que tiene ahora 10 años, ha aprendido a nadar aquí. Fíjate. Porque yo le he estado trayendo durante más de un año, un día a la semana, bueno, 2 meses no, pero... Y yo le he enseñado a nadar. O sea, he aprovechado para enseñar. Has enseñado a nadar en agua dulce. Ha aprendido Es más difícil que aprender en el mar. Pues fíjate, pues tu hijo tendrá un buen recuerdo del balneario. Muy buen recuerdo. Por eso de vez en cuando le sigo trayendo. Y bueno. Pero tú, si entras en la piscina, ¿qué aprecias cuando sales de la piscina? Yo Honestamente, Yo siento que enseguida que esté en la piscina y me pongo así, que me cae un poquito el chorro por aquí, lo que siento es que realmente enseguida te sientes muy relajado. La sensación de bienestar, de relajación, aparte de sentirte como en un entorno seguro. Yo creo, quizá, es como si te recordara cuando el vientre de la madre, me parece a mí. muchas personas, Nunca lo había pensado, ¿eh? Ahora que me lo pregunto. muchas personas dicen que tienen el recuerdo. Es como una cosa maternal, Sí. psicológicamente. Sí. Como tú has dicho una palabra que no la había dicho. Has dicho sentirte acoger seguro. Sí, seguro. Yo diría que eso, físicamente relajado, pero yo diría que psicológicamente como que
esa sensación que tenemos a veces de estar en batalla, Siempre existe. yo creo que aquí la puedes dejar, pero plantearte. No, es que te acompaña de la mano al agua. Sí. Y bueno, es la mística de esta agua. La mística de esta agua. Una cosa también curiosa, que a mí me ha llamado mucho la atención y es muy mía, ¿eh? O sea, la construcción de las pirámides, la construcción de muchas religiones, siempre está el triángulo. Sí. Y en el caso de la constelación de Osorio, o sea, las dos estrellas. Orión, ¿no? Orión, perdón, Orión. Vale. Si quiero ver Orión aquí, digo, estrella manantial, está a 4 metros de profundidad. La otra estrella, donde está el altar de la Virgen del Remedios. Y la otra, la iglesia. Medidas, 9, 9, 9. Ajá. Pues eso está medido, La eso está primera- bien medido. Sí, y como guapo. la primera iglesia, Pero eso quién lo estudió. lo estoy diciendo yo, Esto por un compañero de historia. Esto lo has estudiado. La primera iglesia que se montó aquí, la primera que se puso ahí, la primera, siglo, era un habitáculo de 4x4, 39. El 9 es un número regular, temperatura 38,8, 16 y 3, 9. Es un número que me tiene muy atraído a mí, muy atraído. El 9, 9, 9, 9, 9. Este edificio tiene, a ver si te lo sé decir, bueno, la suma de los tres sube 9. Son 300 y pico de metros cuadrados que sube 9. Cúpulas que hay, así, de techo catalán, de estos redondas así como en Ibiza, y 9. 9 también. Sí, me pasó, ¿no? Y eso, yo le digo se llama José María, explica Pedrero, pero un aficionado a la historia estupendo. Y ya es mayor, y estuvimos hablando y mirando el 9, el 9, el 9, miramos el 9 por aquí, por allá. Y bueno, esas cosas que se hablan, una semana, 15 días, se dejó aparcado. Pero está aquí. El 9 está aquí. ¿Y qué significa el 9? No sé, porque es internet. ¿Qué representa el 9? Y verás que, curiosamente, dice muchas cosas. Se invertido, no sé qué más. Tampoco tengo ahora en caliente las expectativas. Por algo que sea de numerología, el 9 también representa como la finalización de ciclos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que antes has puesto del exorcista, que cuando terminaba una misión, digamos, él venía aquí como a recuperar sus fuerzas y todo. O sentir Verdaguer. Ahora ya me sale. Sí, pues sería para él acabar un ciclo para poder reiniciar el siguiente, ¿no? Por ejemplo. Entonces sería... Antes has puesto el ejemplo de un tratamiento Y ahora, aquí, terminarlo aquí. Vayamos a otra pregunta que me has hecho. La burguesía catalana. Claro, la burguesía catalana estoy en el pueblo. No puedo mezclar con el pueblo. Construyó el Titus. El Titus también tiene agua de esta a 25 grados. Por lo tanto, tiene que calentarla. Y si yo tengo 15.000 litros la hora, ellos tienen 2 o 3.000, o sea, la reciclan. Pero el edificio con sus cúpulas, que ahora es una residencia, se hizo el Titus. Y el Titus... Es hotel también, ¿no? No, era sí, al lado de Hispania. Ahora es una residencia. Y el Titus se apropió de Caldetas. O sea, balneario Titus, Caldas de Estrac. Y es el término de Bengemar. Del término. Y lo construyeron... Sí, ahora no está con el pueblo. Burgueses. Sí, burgueses que bueno, estaban mejor alimentados, se cuidaban mejor, por tanto, el agua caliente ya les iba bien, no les importaba de dónde venía el agua ni de cómo era, pero podían llamarse balneario, porque me cuidaba con agua termal. También es otra categoría, pero todo lo que está por debajo de 30 y
22 grados es otra categoría. Todo lo que está por debajo de 25 también está mal. Sobre todo siempre por la mineralización de estas. También te quería preguntar, a un nivel más concreto, ¿para qué, aunque has dicho algunas, has dicho artrosis, etcétera, cuáles son las dolencias que más beneficio, podemos decir, pueden recibir haciendo tratamientos en agua? En estas aguas. Las que hoy por hoy la ciencia aún no puede resolver, la artrosis y la reuma, son un alivio constante el que la usa. Mira, tengo artrosis. Y a mí sí me duele a veces los dedos. Si me baño 2 o 3 veces por semana, no tengo este problema. Y la otra, la bebida. La bebo. Pero ya te he dicho que aquí no se repita. Esta agua bebida me limpia el hígado, los riñones y me regenera la flora intestinal. ¿Con qué frecuencia se puede beber? Cada día. Cada día puedes beberla. Es un seguro. Uno, dos. Sí. Hay una tradición que dice que pica los dientes. No, es que yo un día estaba cogiendo agua de la fuente. Afuera del balneario hay una fuente que se agua, que es el manantial. Y yo estaba llenándome una botella, porque además recuerdo la primera vez que hablamos que me lo dijiste. Oye, que esta agua, si la bebes, es muy saludable. Entonces, yo siempre venía con una botella y me la llevaba a casa. Y el hombre, no sé, me preguntó algo, empezamos a hablar. Y yo le dije, pues yo la estoy bebiendo cada día. Y me dijo, no, esta agua tiene mucho hierro, te hará daño si la bebes todos los días. Sí. ¿Me hará daño o no me hará daño? No. Vale. Una cosa es porque me cogí un poco de una cosa es que tú te bebas 2 litros de esta agua cada día y otra cosa es que utilices esta agua como medicina, ¿no? ¿Sabes? Un vaso al día, digamos. O 2. Lavar todos los dientes con esta agua, porque ya te digo que el segundo día pierde la potestad. Pero claro, la gente que venía de hace 100 años atrás a coger esta agua caliente para cocinar, para todo lo que hacía, claro, lo estaba utilizando cada día en cantidades exageradas. O sea, lo ideal es esta agua, si coges una botella, por ejemplo, usarla el mismo día. No, al día siguiente también. Y al día siguiente. Porque claro, a nivel de minerales, aunque si yo tengo una botella de agua en casa, los minerales no los pierden, ¿no? No, hierro, zinc, potasio, magnesio y gas. O sea, por un lado es un agua que ya mineraliza. Pero hay otras mejor tratadas. Porque esta no se vende para eso. Es cultura popular. El propio Vichy se le añade el gas. Y solares, aguas solares. Están las mejores aguas que hay en el mercado. Pero ellos tienen una industria con esto. Vale, el balneario, que de manera constante todo el año la gente puede venir y bañarse, ¿tiene algún tipo de mantenimiento de que alguien está cada cierto tiempo tomando muestras del agua, analizándola? Eso es imperativo a mi forma de ser. Imperativo. Es una responsabilidad enorme a los usuarios. Cada día se toman, por la mañana y por la tarde, muestreo de agua. Para saber cada día. Eso lo hacemos nosotros mismos y lo analizamos con el producto que nos envía. Cada 15 días viene el laboratorio que se lleva una muestra de agua al azar, de la ducha, del jacuzzi, al azar, para ver si pudiera tener salmonela. Porque claro, a 38 grados lo más frecuente es prolifera la salmonela. A tal punto que hemos tenido que poner un poquito de cloro. Pero ya es una cuestión sanitaria. Vale. Y cuando digo un poquito es un poquito. O sea, es difícil te tienes que esperar y decir, sí, tiene un poco de gusto de cloro. Pero es que inevitablemente tengo que... Por normativas. Por normativa, por donde circula el agua, no puedo hacerlo al bestia porque la salmonela prosperaría. Cada mes, pues cada 15 días, cada 3 meses hago una hipercloración. Quiere decir que un señor en el punto de origen de las aguas mete cloro, durante 2 horas circula este cloro por las cañerías, eso siempre se lo hago domingo, y por la tarde, todo abierto, como tengo servicio, y se evapora todo lo que hago. Incluido la fuente, que no es mía, pero la trato también con el mismo respeto. Es del municipio.
Acordémonos que yo no soy el propietario, yo soy un concesionario del pueblo. Exacto, le quería preguntar cuál es el sistema de gestión del balneario. Yo soy una empresa, Ajá. pero con un compromiso de sostenibilidad, sellos de la biosfera y con mucho trato. O sea, el ayuntamiento habría hecho un concurso, digamos. Y lo representa y lo gané. Pero es del pueblo. Hace años ya, ¿no? 12. Ah, 12 años. Gestionando. Y en esos 12 años has estado estudiando la Sí, historia. todo eso. ¿Conocías antes? Era una afición mía, ¿eh? ¿Conocías de antes el balneario? Ahora digo, mira, mi tía, abuela, ya llevaba ese balneario en nombre del ayuntamiento. Ah, vale. Y la madre de mi tía abuela, que también era la madre de mi abuela, también llevaba este balneario. O sea, hay una tradición ¿Qué hacía mi familiar. madre? Mi madre iba a trabajar los sábados que no iba al colegio. ¿Y qué hacía mi madre? Me dejaba con la tieta. ¿Y dónde estaba la tieta? En el balneario. ¿Y yo qué hacía? Pues jugaba por el entorno, pero antes de irme a casa la tieta me metía en el agua y me llevaba peinado y arreglado con su, bueno, no era su hija, sino que era la Rosa. Vale, hay una tradición familiar. Sí, yo he cogido, yo soy de Areiseno, pero siempre de pequeño quería ir de Caldetas. Luego, ya de entrada, desde que tengo conocimiento, he seguido siempre. O sea, yo prefiero veranear en un balneario que en una playa. Caldas de Buey ha sido un lugar muy frecuente para mí por la montaña y por caminar. En Galicia he estado en 2, luego también he estado en Rumanía. Está en Bad en Inglaterra, he ido viendo y claro, muchos de esos enormes balnearios. Yo estuve en Hungría. En Hungría tenía una piscina, no sé, allá adentro tenían 40 o 50 personas. Como comprenderás, esta agua tenía que estar llena de cloro. ¿Cuántas personas máximo 6. pueden estar aquí? 6. 6. Y que ¿Y sean en el jacuzzi? gran parte de familia. Ah, ¿y en el jacuzzi? 4, si son de familia 5. Porque hay dos lugares, ¿no? Para estar inmerso en el agua, el jacuzzi y la Sí, piscina. porque el jacuzzi está en un espacio cerrado, más íntimo, Sí, una vez estuve y al mismo tiempo respiras. con el niño que le hizo mucha gracia, porque además nos pusisteis las burbujas estas. Sí, sí. El niño- Y esto levanta la humedad y también está respirando agua termal. Sí. Vale, de 6 y 5, 4, 5, aunque es mucho más pequeño el jacuzzi, ¿no? No, pero Sí, son familiares. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque son asientos. Sí. Son asientos. Y que no se mezclen los ojos. Lo más Por ejemplo, bonito es hacer 2 Por ejemplo, personas. si una familia o un grupo de amistad quisieran venir juntos a hacerse un tratamiento, ¿pueden como reservar una mañana entera o algo así para ellos? ¿No? Sí. Y luego los voy mezclando. Piscina uno, jacuzzi piscina. Luego la señora que le duele la espalda le hago la ortopedia. ¿Cuántas horas de masaje tenéis? 4. 4. O sea, puede haber 4 personas haciéndose tratamientos mientras hay 6 personas en la Las piscina. aguas. Nosotros distinguimos el agua de los tratamientos. Por ejemplo, psoriasis es todo agua, pero también todo lo que son dolencias de espalda, de circulación, de acumulación, son tratamientos. O sea, por los drenajes, o sea, por el fango, o sea, por la quiropráctica o por la fisioterapia. Tengo un programa de fisioterapia acuática. Una sola persona en la piscina con su fisio, Ah, vale. siempre trabajando con él. Y bueno, en el Facebook salen 2 personas que hacen anuncio de este tratamiento porque vienen de otro mundo. O sea, que es como una especie de acuaterapia. O sea, es Es acuaterapia. acuaterapia medicinal, termal. Y antes has hablado de que en algunos casos puede ser contraindicado Sí. estas aguas. ¿En qué casos sería contraindicado? Tendría que conectarme porque son muchos, o sea, voy a la web y te lo digo. ¿Te parece? Sí, sí. Míralo un momento. Sí. Porque así ya damos una información más, Yo aconsejo que vayan todos a la web porque allá hay más completa. más completo. Supongo que
que alguien que tenga una herida reciente de una operación con No. puntos o algo así no puede estar en el agua, ¿no? Tiene que cicatrizar. Tiene que estar bien cicatrizado. Es beneficioso para problemas respiratorios, ¿no? Sí. Asma y cosas así. Y alergias. Asma, alergias. Permíteme. Vale. Aquí tienes la bioterapia de sal, que es la que estás haciendo. Pero también tenemos un convenio con Picasso. Manantial. Vamos a ver el manantial. Aquí nos habla del manantial, su origen y los otros que tenemos en la península. Pero vamos a ver lo que tú me has preguntado por las ¿En contradicciones. qué momento es contraindicado? Contraindicaciones. Reumatitis en fase aguda, reumatitis infecciosa, fiebre reumática. Todo eso, malaltia de Paget. Son ya muy concretas esas malaltías. Diverticulis, hemorroides, obstrucciones agudas, malformaciones, tuberculosis. Aquí tienes las intestinales, esfláticas, todo lo que O tienes. sea, aquí te pone un listado en qué afecciones está indicado Aquí, y en cuáles está contraindicado. Indicaciones y contraindicaciones. Vale. Pues digo, no me sé toda la literatura. Eso lo pueden encontrar en un PDF que está en la página web. Sí. Afecciones cardiovasculares, también nos va bien para el corazón. Después las afecciones hepatovirales y pancreáticas, hepáticas crónicas, el hígado, o sea, cirrosis. En cambio, la pancreatitis aguda, eficiencia hepática, hepatitis vírica, de virus, todo eso. No. Por eso pido siempre un informe médico cuando alguien hace un tratamiento. Claro. Aquí tienes la lista de todos los procesos, que ahora empezamos uno nuevo que es la podología, y tenemos un pequeño resumen de lo que son las algas, de lo que son los fangos, un poco de historia del tema de las aguas. Mira, esto es la fisioterapia acuática. Sí. Y todo lo que te he ido explicando de aquí, los precios, que siempre un tratamiento es distinto de un esporádico, etc. Lo explico todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy, creo que las personas que escuchen la entrevista se pueden hacer una idea cómo va a estar el Sí, yo he intentado explicar un poco por encima las leyendas. Hemos puesto un poco de historia, Sí. leyendas. Este pueblo empieza el siglo XIII, uno de los primeros, Sí. ya a mediados del siglo XIII. Dios mío, 18, 1800 años. Y entonces aquí en Cataluña, balnearios similares a este. Solo Hay hay, balnearios, pero por esta agua es lo único. vale, con las características que tiene esta agua, solo hay este. Y has hablado de Brasil, ¿no? Donde puedes encontrar agua que emerja 38 como ahora en una parte del Amazonas que no está, porque no tiene una cultura edificado. Pero me consta que allí hay un manantial enorme de agua que sale 38,8 grados. Pero todo eso el continente viejo. En Europa no hay ninguno que tenga esta temperatura ideal para el cuerpo humano. Ah, sí. Y quería hacerte una última pregunta porque tuvimos en el 2020 todo el tema del COVID, ¿no? Y Ahora, quería preguntar, ¿sabes lo que tenemos ahora? Que pasa muy desapercibido. El post-COVID. bueno, de hecho te quería preguntar, personas que quizás les han quedado secuelas del COVID o personas que todavía están con el COVID, pero creo que en general la mayor parte de la población más o menos hemos desarrollado como una inmunidad que se convierte como una gripe. En el Hospital del Mar se empezó a estudiar las aguas termales, Caldas de Montbui, Caldas de Maledella, Caldas de Estrac, etcétera, etcétera. Y el recuperador del agua en el COVID está demostrado. Aquí el problema es el post-COVID. El post-COVID puede venir por tantas otras razones. Una de las principales es a veces que como te duele todo el cuerpo, la mente también sale perjudicada. Entonces yo Es como una fibromialgia, sí, el post-COVID, y es producida por el COVID. Una especie de fibromialgia
Sí. que viene como consecuencia. Sí. Entonces, en el año pasado, en el 2023, hice específicamente publicidad de tratamientos post-COVID. Que no lo decían ¿Quién no lo decía? el enfermo. O sea, se sentía apestado si decía que tiene dolencias post-COVID Vale. en una comunidad de piscina o en una comunidad. Y cuando salía, digo, es que tinc, m'ha fa mal tot i és que m'han dit que era un post-COVID y he volgut probar las aigües. Esto lo dieron después. Entonces, como no averiguo quién tiene y quién no tiene, lo he sacado. Porque, claro, no quiero arriesgarme a nada yo. Porque el post-COVID, te digo que es como lo que has dicho tú, pero también tiene otros, te vas cansado todo el día. Pero entonces personas con fibromialgia pueden tener beneficio. Sí, la fibromialgia la atiendo, sí. Y tanto, una persona estuvo 6 meses viniendo aquí y se recuperó muchísimo de la fibromialgia. No se curó, pero se alivió muchísimo. Se levantaba con más espíritu, no le dolían tanto las extremidades, no perdía tanto el sentido del equilibrio. Sí. Pues háblanos de algún otro caso que hayáis tenido de que con las aguas y los tratamientos aquí se hayan visto así mejoras. Mira, tenemos la crioterapia, que es el agua termal con frío. ¿También aquí? Sí. Es una casa hecha. Sí que hacéis cosas. Bien, la crioterapia no deja de ser más que una manta donde se le añade el agua termal helada. Y esto ha ido muy bien a todo lo que sean deportistas con esguinces. Se han recuperado en la mitad de tiempo. Eso es tener fe. Pero el agua termal congelada mantiene todas sus propiedades. No lo puedo poner dentro del agua congelada. Por lo tanto, tengo que hacer un tratamiento por encima, ¿no? Y además, cuidado con el hielo que quema la piel. Por lo tanto, también tiene que haber una protección entre la piel y el hielo. Entonces, el frío y la propia humedad que se va deshaciendo es el tratamiento que hacemos de la crioterapia. Pues, muy bien. ¿Qué más quieres saber? Que yo pueda explicarte. No regalo dinero. ¿Tenéis alguna oferta tipo pack? Si Sí. vienen 5 personas. Sí. Todo esto llamando, todo tiene arreglo. Ajá. Nosotros tenemos un trato muy personal. Nosotros no. ¿Y cuál, qué es lo- Nuestro principio no es simplemente económico. Mm. Tratamos con la salud, con la gente y muchas veces con la felicidad de esta gente. Y entonces es un lugar interesante también como planificarse unas vacaciones terapéuticas, ¿no? Aprovechar, Sí, esto se está utilizando. ya aprovechar mucho. el verano. Aquí tenemos... Aprovechar el verano, tomas a un hotel, por la mañana a la playa, por la tarde, vas al balneario y a descansar. Claro, Y esos 10 o 12 días te pasan. Puedes hacer un montón de cosas aquí. Sí, te puedes ir a Canet a ver toda la arquitectura modernista de las fábricas de tejido, la escuela de tejido. Te puedes ir con bicicleta, puedes ir a hacer excursiones, puedes ir a ver un lugar donde hay un asentamiento de los romanos donde hacían el vino, en Aleia. Bueno, hay un montón aquí he convertido en punto de información turística del Maresme hace 10 días. Y vamos instruyendo sobre eso, pero hay mucha actividad aquí. Se puede hacer mucho en un entorno de 40 kilómetros, ¿qué digo? 25 kilómetros y ir a comprar a aquel pueblo que está aquí arriba. Estamos con el tren serían 40 minutos de Barcelona, más o menos. Y más o menos a Blanes habrá como 30 minutos o así también, no sé. Está como en el centro entre Blanes y Barcelona. Sí, Maresme es muy activa esta comarca, ¿no? Muy activa. Pero no porque no es puntual, no es estacional, es constantemente. La gente de Barcelona, de Granollers, de Terrassa, de Lona, son centros de atracción aquí. Muchas gracias por atenderme, por darnos toda esta información para Radio Sapiens y espero también
que hayan disfrutado escuchando todas estas explicaciones. No he mirado a la cámara porque este hombre me ha absorbido. Me ha absorbido, pero yo tenía que mirar la cámara, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por escucharme y espero haberos, de alguna forma u otra, llamar la atención de que quien esté cerquita de aquí, pues tiene, yo le digo, la joya del Maresma. Sí. Es lo que hay. Pero no lo he inventado yo, ni es 800 años que he estado en Pelea esta agua. Y somos un pueblecito pequeño que tenemos única y exclusivamente unos pocos kilómetros, por no decir metros, de playa y las aguas termales. Pero la gente es muy acogedora, bueno, como todos los pueblos, ¿eh? Señores, Caldas de Estrac, Caldetas, balneario, no lo olviden. Muchas gracias, buenas tardes.